Sentir ansiedad es totalmente normal y las personas podemos experimentarla en nuestra vida cotidiana en múltiples situaciones. Por ejemplo, justo antes de un examen, cuando los nervios están a flor de piel o no podemos conciliar el sueño porque tenemos que tomar una decisión importante. La ansiedad es una reacción normal y adaptativa que aparece en situaciones de estrés o incertidumbre. Sin embargo, cuando la ansiedad provoca un deterioro funcional, afecta a distintas áreas de nuestra vida, en las relaciones interpersonales, en el trabajo, en la escuela, y provoca un gran malestar y sufrimiento. Entonces es posible que se trate de un trastorno de ansiedad. Hoy desde el área de prevención de Proyecto Hombre queremos compartir con todos vosotros y con todas vosotras algunas técnicas para combatir la ansiedad. La primera técnica es la relajación. Nuestro organismo reacciona a los pensamientos de ansiedad con tensión muscular y una serie de reacciones fisiológicas. Cuando una persona que está sintiendo ansiedad interpreta una situación como amenazante, la respuesta de lucha y huida se activa. Por tanto, se liberan una serie de hormonas y el sistema nervioso autónomo prepara al individuo para responder a una situación de peligro. Las técnicas de relajación tienen el objetivo de enseñar a las personas a relajarse, a aprender a respirar correctamente y a disminuir la activación fisiológica. Otra de las técnicas es la técnica de exposición. La ansiedad obviamente no es una sensación agradable, así que las personas que sufren este trastorno intentan evitar las situaciones que producen malestar. Una manera muy frecuente de hacer esto es alejarse de la situación o de este estímulo ansioso. Si alguien tiene miedo a volar, por ejemplo, puede conducir durante días con tal de evitar subirse a un avión. La exposición, como su nombre indica, consiste en exponer a la persona a situaciones temidas. La idea es que a través de exposiciones repetidas se vaya adquiriendo una sensación de control sobre la ansiedad y la situación tenderá a desaparecer. Y por último vamos a hablar de la técnica de la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva se basa en la idea de que la forma en la que nosotros nos sentimos, nos comportamos y respondemos a las situaciones es en base a nuestra manera de pensar, por lo que esta técnica intenta modificar los patrones de pensamiento y las creencias disfuncionales. La reestructuración cognitiva puede ayudar a las personas a identificar y a desafiar los pensamientos y las creencias que provocan ansiedad. La finalidad de esta técnica es la modificación de los esquemas del pensamiento de la persona que sufre ansiedad, es decir, cambiar el pensamiento que nos genera ansiedad.